Una de las preguntas que me hacen todo el tiempo es cómo uso correctamente el do y don't y el does y doesn't. Te vas a enterar en esta clase, no te vayas. Hola y bienvenidos a Inglés con el Güero, donde el profesor es más blanco que el arroz y el aprendizaje es veloz. Por favor, suscríbete al canal haciendo clic en el botón abajo y compártela con alguien más. En esta clase estamos hablando de do, don't, does y doesn't. ¿Para qué se usan y cómo se usan correctamente? Bueno, estas palabras son palabras que usamos para la negación, para hacer una oración negativa, en el tiempo presente simple y en el tiempo pasado simple. En español, negar o hacer una oración negativa es bastante fácil. Lo único que haces es que colocas no enfrente del verbo. En inglés no es tan sencillo. En inglés, para negar, necesitamos un verbo auxiliar. En inglés hay varios verbos auxiliares y otros verbos que llamamos verbos modales. Y estos verbos nos ayudan a hacer cosas como negar, preguntar, hablar del futuro y cosas así. El tiempo presente simple y el tiempo pasado simple en lo afirmativo no requieren ningún verbo auxiliar. Simplemente dices el sujeto, el verbo y el objeto. Pero para negar, ahí sí necesitamos un verbo auxiliar. Y el verbo auxiliar que utilizamos para la negación en el presente y en el pasado es el verbo to do. To do en español significa hacer. Entonces, ¿cómo se usa? El verbo to do en el presente no es irregular, es un verbo regular. Quiere decir que para los pronombres I, you, we y they, el verbo no cambia. I do, you do, we do, they do. Para he, she o it, ahí sí, agregamos es. Como el verbo termina con una o, siguiendo la regla, agregamos es y se pronuncia does. He does, she does, it does. Entonces, la palabra de negación en inglés es not. N-O-T. Not. No es no simplemente como en español, es not. Entonces, para negar la palabra do, tienes que poner not después. I do not. We do not. You do not. He does not. She does not. Y así. Pero hay una contracción. Juntamos las palabras do con not y does con not. Y es así. Do, luego agregamos n, apóstrofe t, porque el apóstrofe toma el lugar de la o. Y también does, agregamos n, apóstrofe t. Y se pronuncian don't. Do not es don't. Y doesn't, does not es doesn't. Don't, doesn't. Y ahora que sabemos la negación del verbo to do, podemos negar cualquier otro verbo. Para negar cualquier otro verbo, colocamos la negación de do antes del verbo. O sea, sujeto, verbo auxiliar to do, y después el verbo principal. Por ejemplo, I like spinach. Me gusta la espinaca. I like spinach. Pero como digo, no me gusta la espinaca. I don't like spinach. Ponemos la contracción de do y not, porque el sujeto es I. I don't like spinach. You study a lot. Pero ¿cómo niego esa oración? You don't study enough. You don't study enough. Igual, sujeto, verbo auxiliar, verbo principal. You don't study enough. We go there a lot. We don't go there. We don't go there. My kids don't sleep well.
My kids don't sleep well. My kids es igual que they, entonces usamos do not, que es don't. My kids don't sleep well. A ver, otros ejemplos. Fred runs fast. Para negar esa oración, digo, Fred doesn't run very fast. No sé si te diste cuenta, pero yo dije Fred runs fast. Afirmativo. Fred runs fast. El verbo run trae una S al final porque Fred es el sujeto y Fred es igual que he. Y cuando el sujeto es he, she o it, en el presente afirmativo tenemos que agregar una S al final del verbo. Fred runs fast. Pero ¿qué pasa? Cuando lo digo en negativo, Fred doesn't run fast. Fred doesn't run fast. ¿Escuchaste la S? Pues no, porque ya no ponemos la S. ¿Y por qué? Es porque ya conjugamos el verbo auxiliar. Fred doesn't, como Fred es el sujeto, tiene que ser does not, y la contracción es doesn't. Y como ya conjugamos el verbo auxiliar, ya no se conjuga el verbo principal. Fred doesn't run fast. No digas Fred doesn't runs fast, porque es incorrecto. Fred doesn't run fast. Nancy travels a lot. Tenemos la S. Nancy travels a lot, porque es afirmativo. Pero en negativo, Nancy doesn't travel much. Travel sin la S porque ya conjugamos el verbo auxiliar. Doesn't. Nancy doesn't travel much. It seems okay. It seems okay. Seems con S al final porque el sujeto es it. It seems all right. It doesn't seem right. It doesn't seem right. Ya no trae la S el verbo principal porque ya conjugamos el verbo auxiliar. It doesn't seem right. Y así se usan don't y doesn't. Es para la negación en el tiempo presente. Don't es para I, you, we, they. Y doesn't es para he, she, it. Pero ¿qué pasa en el tiempo pasado? Bueno, la conjugación pasada de do es did. D-I-D, did. Y para negarlo, pues usamos la palabra not, did not. Pero también hay una contracción. Did con N apóstrofe T. Didn't. Así se pronuncia. Didn't. I arrived on time. Estamos hablando del pasado. El verbo es arrive. Como termina con una E muda, tenemos que agregarle D al final. Y se dice arrived. I arrived on time. Llegué a tiempo. Pero ¿qué pasa en el tiempo pasado? Para negar esa oración. I didn't arrive on time. I didn't arrive on time. Es pasado, así que usamos el verbo auxiliar to do en el tiempo pasado, didn't. Y no conjugamos el verbo principal porque ya conjugamos el verbo auxiliar. I didn't arrive on time. No digas I didn't arrived on time porque es incorrecto. I didn't arrive on time. Y como todos los verbos en el tiempo pasado, aparte del verbo to be, nada más hay una conjugación para todos los pronombres. I, you, we, they, he, she, it. Para todos decimos didn't. You didn't tell me that. You didn't tell me that. No digas you didn't told me that, porque no conjugamos el verbo principal. We didn't go far enough. We didn't go far enough. No digas we didn't went, porque no tiene sentido. We didn't go. My friends didn't come to my party. My friends didn't come to my party.
Wally didn't eat all his food. Wally didn't eat all his food. Rachel didn't have enough money. Rachel didn't have enough money. The sunshine didn't make me happy. The sunshine didn't make me happy. No digas didn't made, porque solo conjugamos el verbo auxiliar. The sunshine didn't make me happy. Así que ya sabes cómo usar don't, doesn't y didn't. En inglés, para la negación, necesitamos a fuerza un verbo auxiliar y en el tiempo presente y el tiempo pasado, el verbo auxiliar que usamos es to do y se conjuga como don't, doesn't en el presente y didn't en el pasado. Ahora hay otro asunto que hay que tratar. A veces no usamos la contracción. Entonces, ¿cuándo no la usamos? No la usamos cuando queremos poner énfasis en algo. Por ejemplo, si alguien me dice, you lied to me. Tú me mentiste. You lied to me. Y yo le quiero responder de que no le mentí. ¿Qué le digo? No, I did not. Yo puedo decir no, I didn't. Yo puedo usar la contracción también, no, I didn't. Pero si realmente quiero poner énfasis, digo no, I did not. Ni siquiera tengo que decir el verbo principal porque la otra persona ya lo dijo y ya sabemos de qué estamos hablando. Y simplemente digo no, I did not. Pero sí puedo decir el verbo principal si quiero. Puedo decir no, I did not lie to you. No, I did not lie to you. O simplemente, no, I did not. Es para poner énfasis. E incluso se puede utilizar el verbo to do para afirmar algo, para hacer énfasis en lo afirmativo. Por ejemplo, you didn't tell me that. Eso no me lo dijiste. You didn't tell me that. Y para responder de que sí le dije, ¿qué digo? Digo, yes, I did. Yes, I did. Es afirmativo. E igual aquí no tenemos que decir el verbo principal, porque ya sabemos de qué estamos hablando, pero si quiero puedo hacerlo. Yes, I did tell you. Yes, I did tell you. O simplemente, yes, I did. A ver, un ejemplo con el tiempo presente. You walk too slow. You walk too slow. ¿Y cómo respondo? No, I do not. No, I do not walk too slow. No, I do not. No usamos la contracción porque queremos poner énfasis en que no es cierto. Y lo afirmativo. You don't eat enough. You don't eat enough. Yes, I do. Yes, I do eat enough. Yes, I do. O como respuesta a una pregunta. Who wants ice cream? Who wants ice cream? I do. I do. I do want ice cream. O simplemente, I do. O I don't. Who wants ice cream? I don't. Así que vemos que cuando no usamos la contracción es para poner énfasis casi siempre. Y si no estamos poniendo énfasis, pues vamos a usar la contracción. Entonces ya sabes, en el tiempo presente, para negar, tienes que usar ya sea don't o doesn't, dependiendo del sujeto de la oración. Y en el tiempo pasado, tienes que usar didn't. Y es igual para todos los sujetos. Didn't. Y como recordatorio, cuando usamos un verbo auxiliar, no conjugamos el verbo principal porque el verbo auxiliar ya está conjugado. La contracción casi siempre la usamos a menos que queramos poner énfasis en algo. Y esa es nuestra clase de hoy. Y ahora la tarea. Abajo en la descripción de este video, yo puse algunas frases en español y quiero que las traduzcas al inglés a ver si puedes utilizar correctamente don't, doesn't
didn't. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, la puedes dejar abajo como comentario. Gracias por estudiar inglés con el güero. Si te gustó esta clase, por favor dale un like y compártela con alguien que le podría ayudar. Y también no te olvides de suscribirte y hacer clic en la campanita abajo para que no pierdas ninguna clase. Nos vemos en la siguiente.